A pesar de su juicio justo de su pueblo infiel, Dios nunca dejó de consolarlos y protegerlos. Durante estos años, el profeta Daniel recibió palabra de Dios para los exiliados. Dios también levantó a Esther para proteger al pueblo de sus enemigos. Esto es porque Dios hace todo conforme a sus planes y propósitos, y conforme a quién es Él: santo, justo, fiel, misericordioso, lento para la ira, rico en amor. Aun cuando castiga, es para restaurar, y lo que hace es para llevar a cabo sus propósitos eternos. Jesús es nuestro Salvador, nuestro amigo. Cristo es mi guía. Cristo significa todo, pero en primer lugar mi Salvador, mi refugio en tiempos difíciles. Él es nuestra fortaleza. Es la salvación, es la vida eterna. Bueno, Cristo es vida. Él es suficiente. Él es el héroe de esta gran historia. Cristo para mí es mi todo. Es todo. Estás escuchando El Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo. Hola, soy el pastor Dani Rojas, el director y locutor del Faro de Redención. Gracias por acompañarme hoy. Estamos en el 5º día de una nueva serie acerca del libro del profeta Zacarías titulado Zacarías, entre el juicio y la esperanza. Este profeta trajo un mensaje de esperanza a su pueblo desanimado, un pueblo que deseaba un futuro mejor, pero que se sentía vencido y culpable de causar sus propios problemas. Hoy vamos a estudiar una desafiante visión de Zacarías en el capítulo 5, con imágenes misteriosas como un rollo volador y una cesta cargada por mujeres con alas de cigüeñas hacia una tierra lejana. Unas visiones muy interesantes y extrañas, pero vemos aquí en estas visiones una revelación del carácter de Dios y de sus propósitos para su pueblo. Vamos a ver que esta visión, que en realidad parece medio aterradora, es una visión que está escrita para consolar y fortalecer nuestra fe. Si tienes una Biblia, busca Zacarías 5, versículo 1 y quédate conmigo para ver a Cristo en su palabra. Quiero comenzar nuestro estudio hoy repasando el contexto histórico de Zacarías, ya que llevamos 4 días hablando de los primeros capítulos. Zacarías es un libro profético que fue escrito para el pueblo de Dios en Jerusalén unos 20 años después de que terminó el exilio y un grupo grande de judíos había regresado para reconstruir el templo. Ahora, ¿de qué exilio estamos hablando? Para ponerlo en contexto, Jerusalén y la nación de Judá, que era el reino del sur gobernada por los descendientes del rey David, fueron juzgadas por su infidelidad al pacto que tenían con Dios. Según lo establecido en ese pacto, si el pueblo era infiel y no se arrepentía, Dios retiraría su protección y permitiría que sus enemigos los conquistaran. Tanto Israel, el reino del norte, como Judá, el reino del sur, sufrieron derrotas ante sus enemigos. Israel fue conquistada por los asirios en el año 722 a.C. y Judá fue derrotada en el año 586 a manos de los babilonios. Miles de judíos fueron llevados al exilio en Babilonia, pero Dios les prometió, a través de varios profetas, que esto no sería algo permanente, sino que duraría solo por un tiempo, 70 años para ser precisos. Mientras estos judíos estaban desterrados en Babilonia, Dios les comunicó a través de Jeremías que no los había abandonado ni olvidado. Esta es una poderosa muestra de la misericordia de Dios hacia su pueblo escogido. Escuchemos algunas de las palabras que les envió a través de su profeta en Jeremías 29 del 10 al 14. Pues así dice el Señor: cuando se le hayan cumplido a Babilonia 70 años,
yo los visitaré y cumpliré mi buena palabra de hacerlos volver a este lugar. Porque yo sé los planes que tengo para ustedes, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Ustedes me invocarán y vendrán a rogarme, y yo los escucharé. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Me dejaré hallar de ustedes, declara el Señor, y restauraré su bienestar y los reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde los expulsé, declara el Señor, y los traeré de nuevo al lugar desde donde los envié al destierro. Ahora, a pesar de su juicio justo de su pueblo infiel, Dios nunca dejó de consolarlos y protegerlos. Durante estos años, el profeta Daniel recibió palabra de Dios para los exiliados. Dios también levantó a Esther para proteger al pueblo de sus enemigos. Esto es porque Dios hace todo conforme a sus planes y propósitos, y conforme a quién es Él: santo, justo, fiel, misericordioso, lento para la ira, rico en amor. Aun cuando castiga, es para restaurar, y lo que hace es para llevar a cabo sus propósitos eternos. Es más, podemos saber que lo hizo porque su plan siempre fue preservar a un pueblo del cual vendría nuestro Redentor, Cristo Jesús. Estas cosas ocurrieron cientos de años antes de que Jesús naciera en Belén para vivir, morir y resucitar, para redimirnos de nuestros pecados y salvar a todos los que creemos en Él. Todo esto fue parte de su plan de redención a través de su Hijo. Ahora, cuando Zacarías profetizó, el pueblo que había regresado estaba comenzando a trabajar de nuevo para reconstruir el templo, ya que el anterior había sido destruido años atrás cuando cayó Jerusalén. Por las dificultades y la conciencia de pecado que tenían por el exilio de sus antepasados, habían dejado de construirlo por 13 años, hasta que el profeta Ageo vino con un mensaje de Dios y reiniciaron sus labores, pero todavía necesitaban oír otro mensaje de Dios para ayudarlos a seguir adelante. Por esto es que Dios llamó a Zacarías con este mensaje. Recuerda que el nombre de Zacarías, su padre y su abuelo, proveen en sí un mensaje poderoso. Sus nombres significan juntos: el Señor recuerda y bendice en su tiempo indicado. Hasta ahora hemos visto que Dios quería que su pueblo humillado supiera que había esperanza para ellos porque Él tenía un propósito que estaba llevando a cabo con ellos. A través de una serie de visiones, los llamó al arrepentimiento y a seguir adelante, incluso si no veían todas las promesas de Dios cumplidas. También vimos que a través de una serie de visiones que Dios le dio a Zacarías, estaba animando a su pueblo. Les dejaba saber que Él estaba trabajando en el mundo para traer justicia y que estaba atento a la situación de ellos y dispuesto a actuar a su favor. Les aseguraba también que volverían a tener un lugar seguro y que Él cumpliría sus promesas de restauración y redención. Les mostró su compromiso de proteger a su pueblo, asegurándoles que sus enemigos serían derrotados. Les mostró que obraría para la justificación y la purificación del pueblo de Dios y les recordó que todo lo que tenían por delante, o sea, la obra de restauración y edificación del templo de Jerusalén y de sus propias vidas, dependía del poder del Espíritu Santo, y que la gracia de Dios es esencial para cualquier esfuerzo humano. Todo esto lo comunicó Dios a través de las primeras 5 visiones de Zacarías que hemos presentado en estos días. Pero aún quedan 3 más, y hoy vamos a explorar la 6ª y la 7ª que se encuentran en el capítulo 5. Sin embargo, quiero que reflexionemos por un momento. En un estudio como este es fácil caer en la trampa de pensar que solo estamos aprendiendo información histórica y desglosando conceptos complicados. Pero la verdad es que todo esto fue escrito también para nosotros. Nos consuela y fortalece escuchar este llamado al arrepentimiento, la promesa de restauración, el mensaje de que Dios es soberano sobre todos los asuntos de este mundo
y del poder del Espíritu de Dios para llevar a cabo sus propósitos en nosotros. Todas estas cosas que Dios hizo con su pueblo en el pasado, las realiza de una manera aún más gloriosa, más completa, a través de su Hijo Jesús. Esto es para ti, mi hermano. Escuchemos ahora la quinta visión en la voz de Taimí, que nos acompaña desde Bauta, Cuba. Esto es Zacarías 5, del 1 al 4. Alcé de nuevo mis ojos y miré un rollo que volaba. Y el ángel me dijo, ¿qué ves? Y respondí, veo un rollo que vuela. Su longitud es de 20 codos y su anchura de 10 codos. Entonces me dijo, esta es la maldición que sale sobre la superficie de toda la tierra. Ciertamente todo el que roba será destruido, según lo escrito en un lado, y todo el que jura será destruido según lo escrito en el otro lado. La haré salir, declara el Señor de los ejércitos, y entrará en casa del ladrón y en casa del que jura por mi nombre en falso, y pasará la noche dentro de su casa, y la consumirá junto con sus maderas y sus piedras. Gracias, Taimí. De nuevo, esto fue Zacarías 5, del 1 al 4. Lo primero que vemos es un recordatorio de que Dios está buscando a un pueblo santo que lo honre. Ahora, esta visión es realmente extraña. Parece una escena sacada de una de esas películas de monstruos donde el monstruo es gigantesco y la destrucción es total y la gente queda aterrorizada. La visión de Zacarías comienza con un rollo gigantesco. En los tiempos de Zacarías no había libros como los que tenemos hoy. Los documentos se escribían en rollos y estos podían ser muy grandes. Por ejemplo, el gran rollo de Isaías que se descubrió en las cuevas de Qumran en 1947 mide 7.34 metros por 27 centímetros y está compuesto por 17 hojas de pergamino, o sea, piel de oveja, cosidas entre sí con hilos de lino. Sin embargo, el de esta visión es enorme. 9 metros por 4.5 metros. ¿Te lo imaginas? Y para colmo, está volando. Y su misión es la destrucción. El rollo entrará en las casas de los pecadores y consumirá todo, hasta la madera y las piedras. Ahora, la visión no representa un evento literal o real, sino una realidad espiritual. La ley de Dios estaba escrito en rollos, y este rollo representaba la condenación del pecado que viene a través de esa ley. El ángel le dice a Zacarías que este rollo es la maldición que sale sobre la superficie de toda la tierra. Ahora, quizás te preguntes por qué habla de maldición. Te explico. La ley que Dios entregó a su pueblo revelaba la voluntad de Dios y prometía bendiciones para los que la guardaran, pero también maldiciones para los que la violaran. Es importante saber que una de las funciones de la ley es revelar el pecado y condenar al pecador. Nos condena y nos muestra que somos culpables delante de un Dios santo. De hecho, la ley nos mata. Todos estamos muertos en nuestros delitos y pecados por haber violado la ley de Dios. Aunque no se nos dice lo que está escrito en este gigantesco rollo, sabemos que representa una maldición para los desobedientes, en particular aquí para los que roban o juran falsamente por el nombre del Señor. Ahora, quizás te preguntes por qué la visión solo se centra en esos 2 pecados. Estos 2 pecados violan 2 de los 10 mandamientos, específicamente el tercer y el 8º mandamiento de no tomar el nombre del Señor en vano y de no robar. Ahora, me encanta lo que dice el comentarista Warren Wiersbe al respecto. Escucha, el tercer mandamiento es el mandamiento central de la primera tabla de la ley y el 8º mandamiento es el mandamiento central de la segunda tabla de la ley. Por lo que estos 2 mandamientos representan la totalidad de la ley. Tremendo, ¿verdad? Entonces, lo que vemos aquí es que Dios no ignora el pecado.
No puede ignorarlo. Y es más, debe tratarlo de manera efectiva. Esta visión nos hace recordar que el pecado tiene consecuencias terribles. Destruye al pecador que no se arrepiente. Es un veneno mortal porque trae una maldición merecida. Y mi hermano, la predicación de la ley de Dios puede tener dos resultados diferentes. Puede convencer al pecador de su error para que se postre delante de Dios en arrepentimiento y para obtener perdón y restauración. O puede endurecer el corazón para destrucción del pecador. Ahora, lo que queda claro en esta visión es que Dios no permitirá que su pueblo permanezca en pecado. Cuando no hay arrepentimiento, el pecado se convierte en una ofensa a Dios que trae juicio e ira. Él sabe, conoce y se preocupa por cómo vive su pueblo y juzga a aquellos que no se arrepienten ni se reconcilian con Él. Como dice Hebreos 10:31, horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Pero el punto es que Dios está buscando a un pueblo santo que lo honre. Esta visión tenía como propósito recordarles que Dios es santo y justo y que no deben pensar que Él no ve ni conoce todo, y mucho menos que pasará por alto el pecado. Los escogidos de Dios deben amar y temer a Dios. Proverbios 9:10 dice, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Martín Lutero en su catecismo comienza su explicación de cada mandamiento con estas palabras. Debemos temer y amar a Dios de modo que... Y entonces explica el significado del mandamiento. La obediencia a Dios es el resultado del amor y del temor. Santa reverencia a Dios en gratitud por su amor y a la vez una conciencia de su santidad y su justicia. Amén. Esta visión espantosa representa una realidad espiritual que debe llevar a su pueblo a humillarse delante de Dios con reverencia. Amén, mi hermano, que así sea. Ahora, escuchemos la segunda visión de nuevo en la voz de Taimí. Esto es Zacarías 5, del 5 al 11. Entonces el ángel que hablaba conmigo salió y me dijo, alza ahora tus ojos y mira qué es esto que sale. Y pregunté, ¿qué es? Esto es el efa que sale, dijo él, y añadió, esta es la iniquidad de ellos en toda la tierra. Entonces una tapa de plomo fue levantada, y había una mujer sentada dentro del efa. Entonces dijo, esta es la maldad, y la arrojó al interior del efa y arrojó la tapa de plomo sobre su abertura. Luego alcé los ojos y miré dos mujeres que salían con el viento en sus alas. Tenían alas como alas de cigüeña, y alzaron el efa entre la tierra y el cielo. Dije entonces al ángel que hablaba conmigo, ¿a dónde llevan el efa? Y él me respondió, a la tierra de Sinar para edificarle un templo, y cuando esté preparado, será sentado allí sobre su base. Gracias, Taimí. Otra vez, esto fue Zacarías 5 del 5 al 11. Ahora, la visión anterior era extraña y esta no es menos extraña que la otra. Vemos a una cesta grande con tapa de plomo que representa la iniquidad, con una mujer dentro de la cesta que representa la maldad. Dos mujeres con alas de cigüeña alzan la cesta y se la llevan a otra tierra donde la dejan y se edifica un templo alrededor de ella. Qué cosa más rara, ¿verdad? Sin embargo, las dos visiones, que en realidad son dos partes de una sola visión, tienen un mensaje unido. El pecado es un problema serio, pero Dios tiene un plan para lidiar con ese pecado. En la primera parte vimos que Dios está buscando a un pueblo santo que lo honre. En la segunda parte vemos que Dios mismo es el que purificará a su pueblo. Di amén, mi hermano. Ahora, déjame explicarte lo que vemos. El efa, que es una cesta, se usaba para el trigo.
La palabra aparece unas 40 veces en el Antiguo Testamento y se asocia con las ofrendas sacerdotales en el tabernáculo o el templo. Por ejemplo, en Levítico 5:11 o 1 de Samuel 1:24 o Ezequiel 45:13. Ahora, en 9 ocasiones se encuentra en una instrucción para usar un efa justo u honesto, y esto sugiere la importancia de no engañar al prójimo en el comercio, que es injusticia, y la injusticia es un pecado grave en la Biblia. Así que esta cesta, la efa, está relacionada tanto con la adoración como con el comercio. Mi hermano, ¿qué nos dice esto? Dios está interesado en todo nuestro corazón, en todo lo que somos. La tapa de plomo también sugiere que esa iniquidad, o sea, el pecado y la culpabilidad que merece la ira de Dios, es algo que solemos ocultar. Pero en la visión se destapa la cesta y hay una mujer dentro de la cesta. Hay una persona, indicando que el pecado, que para muchos parece como algo impersonal y sin graves consecuencias, es en realidad un problema muy humano y muy serio. Esa mujer, dice el ángel, es la maldad. Y no es una cuestión de trigo o cosas materiales, sino de un ser humano que por su maldad engaña. Pero Dios se ocupará del problema. Se llevará la maldad lejos de ellos. Se lo llevará a un lugar donde vive un pueblo que no conoce a Dios. Y ellos adorarán la maldad, pero el pueblo de Dios no la adorará. Y hay mucho más que podríamos decir sobre esto, pero lo que quiero que entendamos hoy es que los que conocen a Dios y están en una relación de pacto con Él, pueden saber que Dios quitará su pecado. Y es más, transformará sus corazones para que la maldad no los domine. Esa maldad pertenece a los que no conocen a Dios, pero los hijos de Dios serán librados por su poder. Ahora, esto sería de mucho consuelo para los hombres que estaban trabajando para reconstruir el templo. Dios los llamaba a amarlo y a temerlo, y Dios mismo se ocuparía de transformar sus corazones y quitar la maldad que había en ellos. Para nosotros que conocemos a Cristo, entonces, esto es aún más glorioso y más impactante. A través del Evangelio, sabemos que Dios nos llama a reconocer el poder destructivo del pecado y caer postrados delante de Cristo como el único que nos puede perdonar y restaurar. Su sangre nos limpia de todo pecado y su Espíritu no solo nos ilumina para creer, sino que nos da un corazón nuevo y nos transforma, santificándonos para amar y temer a Dios de modo que vivamos con gratitud y obediencia. Esta es la obra de Dios en los que reciben a Cristo y creen en su nombre. Es poderoso y glorioso y es para ti, mi hermano. Créelo. Amén. Soy el pastor Dani Rojas y esto es el Faro de Redención. Mi hermano, la justicia de Dios es inescapable, pero también lo es su gracia para aquellos que se refugian en Él. No hay rincón oculto donde el pecado pueda esconderse, pero tampoco hay corazón que Él no pueda redimir. ¿Dónde estás hoy? ¿Bajo la sombra de su misericordia o ante el peso de su juicio? Cristo llevó sobre sí el castigo que merecíamos, para que en Él encontremos perdón y vida. No endurezcas tu corazón. Ven a Él, recibe su gracia y vive en la luz de su verdad. Oremos. Padre, otra vez te damos gracias por este tiempo en tu palabra. Padre, estas visiones extrañas son extrañas, pero a la misma vez nos apuntan claramente a Cristo. Señor, a través de Cristo vemos cómo tú te sientes en cuanto al pecado. En su muerte tú has revelado que odias el pecado y estabas dispuesto a enviar a tu Hijo para salvar al pecador. Señor, también vemos esa obra del Evangelio para transformar nuestras vidas, Señor. Padre, tú nos quitas
ese pecado y transformas nuestras vidas, Señor. Padre, gracias por estas promesas. Padre, pero hoy te pedimos también por aquel que nunca ha creído, que nunca ha confiado, que hoy, Señor, tu Espíritu Santo produzca el cambio, que hoy ponga su fe en Jesús, el único que lo puede salvar. En el nombre de Cristo oramos. Amén. El Faro de Redención es ministerio de Haven Ministries. Nuestro productor ejecutivo es Moisés Luna. Desde Cuba, nuestra productora de contenido cubano es Jennifer Ledford. A cargo de nuestras redes sociales, Mariana Warren. Soy el pastor Dani Rojas. Te invito a que me acompañes la próxima semana aquí en el Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo.